y les hemos hecho esperar a los que se adelantaron. Así que disculpa en nombre de Ángel Tristán y de la Real Sociedad Económica. Mi papel es presentar a Ángel Tristán, lo cual es muy incómodo porque él es más conocido que yo, y aunque yo lo conozco desde hace muchos años, desde que estábamos en el colegio, en el bachillerato, y a posteriori todo el mundo está lleno de inteligencia, pero ya se apuntaba que era una persona apasionada por la política y la cultura, aunque yo, con lo delgado que era, pensaba que no tenía mucho futuro. Pero veo que se ha ido siendo cada vez más fuerte y perdiendo la delgadez que le caracterizaba en la adolescencia. Su trayectoria como periodista comprometido con la democracia, antes de que la democracia estuviese consolidada, como periodista combativo, como periodista excelente ya, a estas alturas ha demostrado unos conocimientos y una capacidad muy sobresaliente, y además de periodista, pues escritor, ha escrito muchísimas cosas, y conferenciante. Creemos, Paco y yo, y en la conversación que teníamos antes, que una de las palabras uno de los adjetivos que mejor le definen es que es un periodista valiente, y esta cualidad evidentemente no es común, aunque existe y se distribuye aleatoriamente en la sociedad, pero es importante en un país que aparece como sumido en la corrupción, aparece como un sistema democrático, después de años de dictadura y de desastres miles, un sistema democrático que aparece en cierta quiebra, y es una situación muy confusa y molesta, y sobre todo difícil de analizar y de ser objetivo, puesto que la escandalera dificulta el análisis racional. Y ya me voy a ir acabando estas palabras, porque Paco Pomares tiene muchas más sustanciosas palabras y cosas que decir que yo, que estoy acabando, y le doy la palabra. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos. El periodista Ángel Tristán inventó hace años ya el término bananaria, un topónimo en absoluto imaginario que recrea nuestra realidad local y nos recuerda que si no estuviéramos en Europa, entre otras muchas cosas, esta región habría sucumbido ante el saqueo sistemático de que ha sido objeto, ante la intolerancia sectaria de muchos de los que hoy nos gobiernan y ante la desigualdad creciente que nos ha convertido en la vergüenza del mundo desarrollado. Ahí están los datos de la OCDE, hechos públicos el miércoles. España es la nación donde más ha crecido la desigualdad desde el inicio de la crisis. Cada vez hay más riqueza en manos de menos gente, y más pobres y más injusticia a nuestro alrededor. En fin, Tristán ha publicado un nuevo libro, La democracia saqueada, en el que pasa revista estos últimos años de despilfarro, de corrupción y de crisis que empaparon con su lluvia fina nuestra vida hasta dejarnos instalados en este lodo pegajoso de pobreza, desigualdad y desánimo. Pero empecemos por el principio. Yo vine aquí a hablar de Tristán, algo que les reconozco, y algunos de ustedes lo saben, se ha convertido casi en mi segunda profesión. Es decir, cada vez que Ángel Tristán publica un libro, yo vengo a hablar de Tristán. Lo ha cogido como costumbre y yo no sé negarme. Si no me queda más remedio que hacerlo, lo haré. Pero para explicarles lo que pienso de Tristán, he de decirles que lo conocí en el año 1979, hace tantos años que me produce incluso cierto pudor recordarlo.
Tuvimos desde el principio la suerte de caernos bien y somos amigos desde entonces, en una de esas amistades que han logrado sobrevivir al tiempo, probablemente gracias a la distancia. Él vive en Gran Canaria, yo vivo en Tenerife. Además de ser su amigo, soy su editor. Hace algunos años, siendo ambos directores de periódico, el de la provincia Diario de Las Palmas y yo de la Opinión de Tenerife, le publiqué su primer libro, Oficio de Libertad, una obra que se ha convertido en manual de referencia para el ejercicio del periodismo en Canarias y que prepara ya su 5ª edición. Desde entonces, quizá porque Ángel tiene ahora más tiempo que antes, no ha dejado de escribir y yo de publicarle. No voy a cansarles con la lista de todo lo que Tristán ha hecho estos últimos años, pero sí quiero decirles que desde que yo le conozco, el periodista Tristán está definido por 2 obsesiones informativas que siempre se han mantenido en el escritor Tristán. Una de esas obsesiones es el despilfarro del dinero público. A Tristán, que podría muy bien ser gallego, si no fuera de hecho gallego por venia consorte, se le considera dentro de la profesión miembro emérito de la Cofradía del Puño, pero no por falta de generosidad, vamos a aclararlo. Tristán es un amigo, no voy a decir eso de él. Tristán es todo lo contrario, un personaje tacaño. Tristán defiende la prudencia y el sentido común en el gasto público porque cree, con razón, que el nuevo riquismo que se convirtió en religión de nuestros gobernantes desde principios de los 80 con los fastos y excesos de la Expo hasta finales de la década pasada, 30 años seguidos tirando la casa por la ventana, nuestra casa por la ventana, ese nuevo riquismo, cree Tristán, no podía acabar bien, como efectivamente ha ocurrido. La otra obsesión informativa de Tristán, hermana gemela de la primera, es la corrupción. Tristán cree que la golfería y la mamandurria son consustanciales a ciertas formas de hacer política y lleva desde siempre, desde que yo lo conozco, desde que lo conocen ustedes, denunciando los hábitos megalómanos y depredadores de nuestras canteras nacionales y locales de sinvergüenzas. Porque en materia de latrocinio, la política canaria nunca se ha quedado atrás ni ha tenido que recibir lecciones de nadie. Siempre ha jugado en primera división. En eso no estamos a la cola de las regiones españolas. Somos, de hecho, una de las comunidades donde más y mejor se despilfarra y se roba, aunque no siempre se denuncia. En Canarias funciona una cierta omertá, una suerte de contemporización tercermundista con la corrupción, que era casi una seña de identidad de nuestro periodismo más empobrecido y más dependiente, hasta que colegas como Ángel Tristán rompieron esa muerta, contando además con la bendición de sus medios. Si algo bueno trajo la abundancia, fue el fortalecimiento económico de la empresa periodística, respondiendo a una frase que en Prensa Ibérica, el grupo al que Ángel y yo hemos pertenecido durante muchísimos años, a una frase que en nuestra casa fue casi un santo y seña para la independencia, aquella que acuñó Javier Moll, o que a él se le atribuye y que asegura que donde abunda la publicidad resplandece la verdad. Tristán y otros muchos colegas, a los que citaré cuando me inviten a presentarles un libro, disfrutaron de una extraordinaria etapa de libertad e independencia que, en el caso que nos ocupa, el de Ángel, contaminó a toda la redacción de la provincia cuando a Tristán le tocó asumir el mando de un periódico que entonces capitaneaba Guillermo García Alcalde. Carlos Sosa, otro amigo común con el que, quizá porque es amigo, no estoy de acuerdo en casi nada, pero aún así es un gran amigo y un periodista valiente de la estirpe de Ángel, suele recordar que a Tristán le pusieron entonces, cuando fue director del periódico, le pusieron la proa muchos poderosos y ha contado Carlos Sosa como uno de ellos, que hoy luce banda de ministro petrolero, se atrevió incluso a pronosticar con bastante acierto el preciso momento en que Ángel Tristán sería cesado. Y es que como periodista Ángel siempre ha sido un tipo muy incómodo. Bajo su dirección se publicaron algunas historias para no dormir que van desde el olvidado caso Salmón, prescrito tan oportunamente como ha prescrito hace pocos días el caso Forum, que implicaba a Miguel Cerolo, hasta las
hasta las trapisondas, podía haber puesto música con lo de Cerol, hasta las trapisondas segovianas del empresario de cámara del Paulinato, Miguel Concepción, o las penúltimas aventuras de las cajas, antes de que vinieran los de fuera a hacer bulto y caja con lo que quedaba de nuestros pobres ahorros. Pero en fin, esas son peleas pasadas, casi todas perdidas, como corresponde, porque el valor de un periodista no se mide necesariamente por la relación de sus éxitos o de sus victorias, sino por el catálogo de sus empeños. Tristán se empeñó mucho más de lo que tocaba, como podrán comprobar todos ustedes leyendo los 12 pequeños ensayos sobre el saqueo de nuestro país y nuestra región que integran su último libro. Creo que ahora le toca el turno empeñarse a otros, los que aprendieron con él. A Tristán, y por incluirme a mí también, lo que nos toca es ir pensando en jubilarnos. Muchas gracias. Pero los jubilados también tenemos que ser un poco pejigueros, que no te vayas a creer, pues si no sería muy fácil aquí empezar a jubilar a todos los que por alguna razón pues somos incómodos. Vamos a ver, habló Tomás Mandevalle de la valentía. Yo realmente nunca me consideraba una persona valiente. Yo estoy más de acuerdo con algunos amigos que dicen que soy un irresponsable, porque en realidad yo muy pocas veces me pongo a reflexionar si me interesa a mí publicar o no publicar una determinada información. Tengo aquí algunos amigos que me aconsejaban al respecto cuando yo simplemente me sentía subyugado, dominado por una especie de atracción fatal, como esa película de la atracción fatal que sale del ordenador en forma de espacio en blanco. Bueno, antes era en azul, ahora pues la pantalla es el espacio en blanco, ¿no? Y entonces simplemente me ponía a escribir. Nunca, creo yo, he pensado demasiado en lo que estaba escribiendo, de tal manera que en muchos momentos empezaba un artículo planteado de una forma para centrarlo en un determinado asunto y terminaba a mitad del artículo hablando pues, de otro tema distinto que me iba apareciendo de repente. Eso, según lo que me han comentado otros compañeros, es relativamente frecuente cuando no se tiene ya precocinado lo que uno quiere escribir. A mí lo que me ha molestado siempre no es tanto un concepto de lo moral, porque incluso grandes cínicos como Glaston, para ganarle las elecciones a Disraeli, habló del fenómeno moral, del pecado, del diablo. No, y después era más diablo que todo y más inmoral que Disraeli. No, a mí lo que me ha fastidiado, lo que me produce una sensación de desasosiego es la impunidad que da a romper las reglas del juego. Las reglas del juego son fundamentales. Yo creo que en una democracia las reglas del juego lo que garantizan es la igualdad de oportunidades. En cuanto hay una persona que tiene más oportunidades que otra, por no seguir las reglas, es decir, porque tiene un amigo, porque tiene un puesto de influencia, porque hace una picardía, esa persona realmente está cometiendo, yo diría, un delito patriótico, un delito democrático, porque está socavando la Constitución, las reglas del juego. Para socavar la Constitución no hace falta hacer grandes trapisondas, no hizo nada, ni cambiar las leyes. No, ¿cómo vamos a cambiar las leyes si esta Constitución va estupendamente? Pues no va estupendamente porque cada uno de los contenciosos o cada uno de los casos de corrupción más famosos o menos famosos, en el fondo es una ruptura de las reglas del juego, en el fondo está transgrediendo la Constitución. Y eso, claro, a veces parece como que transgredir la Constitución es solamente ya las cosas esas, la barrabasada más grande. No, las pequeñas barrabasadas al final, las pequeñas trampas al final tienen tanta importancia para subvertir la Constitución como un caso en concreto que se... Y bueno, eso de decir que por cambiar la Constitución España está abocada a un caos infinito, pero el que lea la Constitución, yo la tengo leída y subrayada y leída y rayada muchas veces,
se da cuenta de que el 90% de los mandamientos expresos, es decir, de lo que no sean abstracciones metafísicas, se está incumpliendo. El artículo 1 de la Constitución dice expresamente: España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. No dice un Estado de mercado y democrático de derecho, ni en un Estado liberal o neoliberal democrático de derecho, ni en un Estado de nación y nacionalidad y reino de taza de derecho. No, dice en un Estado social. ¿Qué parte de social es la que no se entiende? ¿La primera o la segunda? Un Estado social. Y entonces, claro, pues de estas convicciones vienen pues muchos de los artículos que he publicado y muchos de los planteamientos que he publicado. La corrupción no es un tema de ahora. Parece que antes no había corrupción. Antes había corrupción, lo que no había era libertad de prensa. Todos los que vivimos bajo el franquismo recordamos aquello de la libertad y del el contraste de pareceres dentro de una ordenada concurrencia de criterios. Agárrame el macho. Claro, es decir, así cualquiera. Así cualquiera. Hay concejales de urbanismo de aquella época que han publicado en mi periódico, en el periódico de la provincia, cómo ellos ayudaron a sacar adelante la avenida Marítima porque hablaron con sus empresas y le indicaron los solares donde podían construir, y que gracias a eso se empezó a hacer la avenida Marítima. Y eso está publicado con total naturalidad. Eso hoy en día es de cárcel. Pero en aquel momento eso era una cosa común. La corrupción era el sistema. Aunque, visto con nostalgia, pareciera que no, que eso no ocurría, pero vaya si ocurría. Solo afloraron determinados temas. Yo recuerdo que los primeros temas que escribí yo en este sentido ético, digamos, junto con Guillermo García Alcalde, fueron los relacionados con el urbanismo y el chabolismo en aquel entonces, y fueron también los relacionados con las extrañas recalificaciones, y no solo recalificaciones en el sur de Gran Canaria. Los casos, por ejemplo, de una parcela que se le puso, después de hecho el plan, parcela cero, porque ya como estaban ocupados todos los números, desde el 1 hasta el infinito, el 1 que quedó libre es el 0. La parcela 0, casualmente en medio de las dunas y el oasis. Y después la famosa parcela X, porque como tampoco se le tenían números frente al templo ecuménico, que de ser una zona verde, de verde solo se le puso, como me dijo uno de los promotores, era verde el césped artificial que le pusieron en la cubierta. Entonces, claro, cuando vemos la historia de la corrupción en Canarias, de la corrupción urbanística, yo cuento en el libro también como una vez un ayudante militar de Marina de Fuerteventura, que era periodista también, Luciano Piñero Sanjuro, me llamó desesperado porque las autoridades de Marina no le hacían caso, y por supuesto el gobernador muchísimo menos, le dijo que se callara, ¿no? Habían allí unos señores que estaban vendiendo solares en María Baja, y me llevó a verlos a Corraleo, y en efecto me llevó en pleamar y no se veían los solares, y me llevó en bajamar, y lo que vi eran los mojones blancos con cangrejos por encima. Entonces, claro, eso incumplía la ley de costa a aguas vistas. Bueno, pues eso era corrupción también. Entonces, hemos llegado a la actualidad. El otro día me comentaba una persona, no el otro día, hace unos meses, claro, es que esto no se veía venir. Esto ha surgido de repente. ¿Hay alguna intencionalidad? Porque siempre la gente, cuando hay algo que le molesta o que le rompe el negocio político, el negocio urbanístico, el negocio de cualquier tipo, o simplemente el negocio de su imagen, ve una intención oculta. Las intenciones ocultas son estupendas, porque como están ocultas nadie las ve, nadie puede decir es mentira, ¿no? Es como un marinero del club náutico, que era un bajista profesional, que me decía que tenía una nube en el ojo. Entonces, claro, no había médico que fuera capaz de decir que no tenía una nube en el ojo. Pues aquí ven intenciones ocultas. Entonces, eso fue el motivo por el que quise publicar este libro, porque es un libro que recoge conferencias, ensayos desde 2003
centrado obsesivamente sobre este tema del despilfarro y la corrupción, obsesivamente. Y además que refleja muchas historias, como las que les estaba contando, sucedidas desde los años 70, pero muchísimas historias en los últimos 20 años. ¿Y esto por qué ha sido así? Porque dirán ustedes, si ya todo eso encima se sabía, como yo sostengo que se sabía, porque entre otras cosas, las pocas personas que me leen pues se podían haber enterado perfectamente, las pocas personas, o muchas que lo sabían, podían haber hecho algo. ¿Por qué no se hizo nada? ¿Por qué las audiencias de cuentas no han funcionado? El problema no es quitar las audiencias de cuentas porque no sirven para nada. Las audiencias de cuentas pueden servir para mucho. En una conferencia que me encargó el Tribunal de Cuentas y las audiencias de cuentas, que en fin, para todas las audiencias de cuentas de España, yo lo que sostenía era que el secretismo que rodeaba a la actuación en las auditorías de la audiencia de cuentas impedía que eso se reflejara en la opinión pública. Y lo que no se publica no existe. Las trapisondas que no se publican y que van por el cauce debido se cortocircuitan a lo largo de ese cauce. No llegan. No llega la corriente al enchufe. No llega. Los casos de corrupción que han terminado en juicio y en condena son aquellos que han salido. Los que no han salido han prescrito y han acabado por ser pólvora mojada. Entonces, la audiencia de cuentas dice, no, es que no lo podemos hacer porque somos un órgano del Parlamento. Y como somos un órgano del Parlamento, primero se tiene que enterar el Parlamento. Hombre, y la justicia se imparte en nombre del rey y los hechos son públicos desde que un juez de instrucción de primera instancia admite una demanda. Desde ese momento ya es noticia y según el protocolo de comunicación del Consejo de Poder Judicial, eso ya se puede publicar en todos y cada uno de sus pasos. Es decir, que aquí lo que hay es que se han repartido las instituciones y lo han hecho de tal forma que desde dentro las distintas fuerzas se han neutralizado entre sí. Y entonces no interesa que todo esto que se sabe se publique. Claro, cuando se escriben estas cosas en los periódicos, inmediatamente hay gente que te dice, eres un catastrofista. Están viendo la cosa por el lado vacío, no están viendo lo positivo, eres un pesimista, siempre, inevitablemente. Yo recuerdo en 2003, en una conferencia que di en Agüime, en un aniversario de Nueva Canaria, 2003 era el 25 aniversario, que allí lo que les dije es que la única diferencia entre la Argentina del Corralito y la España de la corrupción era que España no había llegado al Corralito porque tenía detrás a los contribuyentes europeos sufragando los despilfarros y las corrupciones españolas. Pero que cuando los alemanes del Polvoringhausen y la Reuillas-Strassen, porque eso es lo que dije, se cansaran de financiar estos dispendios y estos despilfarros con sus impuestos, España tendría una crisis parecida a la de la Argentina. 2003. En 2013 tuvimos una crisis, 2012, 2013, parecida a la Argentina, de la que saldremos, pero como salieron los argentinos como pollos desplumados. Porque aquí lo que ha pasado es que al huevo le ha quitado la yema y la cáscara ya se está cuarteando. Y eso hace que surjan determinados movimientos que buscan alternativas que no son alternativas, porque la alternativa a todo esto, y me adelanto un poco en el contenido del libro, es que se cumplan las leyes y los reglamentos y que se actúe con buena fe y con decencia. Si las leyes españolas son estupendas, el 90% de las leyes españolas, la Constitución española es una copia prácticamente textual de la alemana. El artículo 1 dice lo mismo, Estado social y democrático de derecho. El 2, el 3, el 35. El artículo de la vivienda, el artículo de las pensiones, el artículo de la sanidad. Lo único que ocurre es que en Alemania eso está blindado. Y en España han debido leer el diccionario de la Real Academia de Ruanda Burundi, porque el diccionario de la Real Academia Española no consentiría
esas equivocaciones en cuanto al contenido de la Constitución. Yo tengo una obsesión, y lo saben mis compañeros periodistas y muchos de ustedes. Y la obsesión es que es mentira que el periodista tenga que ser un ser inanimado, descerebrado, puro, arcangélico, aunque yo me llame Ángel Gabriel, pero ese es otro tema. Yo creo que no, que el periodista tiene que tener un compromiso originario con la democracia. Originario, sobre todo cuando no hay democracia. Yo asumí ese compromiso. Y otros compañeros que estamos aquí asumimos ese compromiso desde distintas trincheras, pero asumimos ese compromiso. Pero es que hoy en día el compromiso con la democracia tiene que ser el norte, dejarse de machangada del periodista que informa, forma, divierte, son machangadas, porque lo mismo se dice en una dictadura. ¿Por qué? Porque la forma de informar es distinta en una dictadura que en una democracia, y la forma de formar es distinta en una dictadura que en una democracia, y la forma de divertirse también. Entonces, primero es el compromiso con la democracia. El compromiso con la democracia, que lo tenemos que tener incrustado aquí los periodistas, sobre todo los periodistas, por el poder que tenemos. Es que muchas veces los periodistas no nos damos cuenta del poder que tenemos. No hay doctrina del Tribunal Constitucional que consagre ninguna profesión que le dé tantos privilegios y tantas funciones a una profesión como a los periodistas, como a los comunicadores, como a los medios de comunicación, ni a los arquitectos, ni a los fontaneros, ni a los médicos, a nadie, al Poder Judicial, a las cámaras legislativas. Porque hoy en día las democracias son democracias de opinión pública, y la opinión pública es vertebral, y todas las sentencias del Tribunal Supremo que han dirimido la colisión entre los derechos fundamentales a la libertad de información y de opinión y a los derechos también fundamentales del honor, de la intimidad y de todo eso, prevalece siempre la información cuando es veraz. Siempre, siempre, siempre. Entonces eso es un arma muy importante que tenemos los periodistas, y hay que ejercerla para el compromiso democrático, hay que ejercerla para el control de los poderes públicos, que ya esta doctrina viene de Thomas Jefferson y de la Declaración también de Independencia de los Estados Unidos, pero sobre todo del autor intelectual, de lo relacionado con el papel del periodismo para la formación de la opinión pública y por lo tanto para poder elegir con más sentido a sus responsables, fue Thomas Jefferson. Entonces yo creo que eso que está vigente como pensamiento político, como doctrina política desde la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica y desde luego en todas las constituciones democráticas de Europa, esa debe ser nuestro norte y debe ser nuestra guía, ¿no? Y en definitiva que este libro lo que intenta es transmitirle todo esto a los lectores, con una diferencia sobre los artículos. Los artículos son 2 folios. Estas reflexiones, estos pequeños ensayos, son 15 o 20 folios. Entonces puede uno reflexionar más a fondo, puede intentar convencer con argumentos, con citas, con análisis, con datos. Y eso es un poco lo que yo he pretendido. Generalizar o poner al alcance de todo el mundo, bien en este formato, bien a través de este formato por internet, una serie de reflexiones que antes solo han oído públicos reducidos, de 50, de 60, de 100 o de 200 personas, pero que no ha tenido este tipo de reflexiones, la difusión que puede tener un artículo periodístico, de que te pueden leer 500, 600 o 1000 personas, porque no todos los lectores del periódico leen un artículo concreto, ¿no? Entonces, bueno, pues yo he querido decir, voy a sacar estos trabajos del nicho donde duerme, donde están almacenados, a hacerles una introducción y sencillamente ponerlos a disposición de todos ustedes, con lo que eso significa. Porque otra de las cosas que yo creo que nos caracteriza a los periodistas, cuando empezamos tenemos un enorme sentido del ridículo, ¿no?
nos creemos que todo el mundo nos mira y que nos desnudamos un poco ante el lector, como también el que escribe un libro, Joaquín, como el último que escribiste, que uno se desnuda, ¿no?, ante el lector y dice cosas que dice, hombre, tal, pues vamos a ver cómo queda esto, vamos a ver. Bueno, yo creo que cuando ya se lleva 45, 46 años en la profesión, pues eso nos vacuna a veces, y si en ocasiones normales o más jóvenes no diríamos determinadas cuestiones por el que dirán, hoy en día el que dirán hace rima con mi segundo apellido, ¿no? Me importa un pimiento. Entonces bueno, yo termino y lo que me gustaría es que cuando lean el libro me digan lo que les parece, que yo admito todas las críticas, todas absolutamente, y además, bueno, eso me demostraría que por lo menos no he perdido tiempo. Muchas gracias a todos y pueden hablar. Seguramente hay alguna pregunta que hacer o alguna consideración. O un meeting incluso. Bueno, pero corto. Bueno, yo te quería decir que te leo siempre que escribes en La Provincia, a la que estoy suscrito, por cierto. Y me maravilla en los tiempos difíciles, estos que corren de un poco de confrontación o de enfrentamiento entre diferentes partidos y tal, la ponderación que demuestra en tus artículos. Eso es loable y para mí lo más importante, porque me decía un compañero y vecino tuyo, Paco de la Iglesia, vecino mío mejor dicho, Paco de la Iglesia, que el periodista debe informar con total objetividad, aún en contra de sus ideas. Y creo que eso engrandece la profesión. Y en esa línea he visto que has escrito tú y Paco Pomares también, que lo conocía por el periódico y no personalmente. O sea, siempre la objetividad entiendo que es lo que debe primar por encima de todo cuando se escribe algo. Y en eso yo también he sido consecuente, aún contra mis propias ideas. Pero hay que, porque es que si no, cambiamos la historia. Yo estoy cansado de ver las barbaridades ahistóricas que se publican en la prensa y en otros eso, porque lo que prima sobre el historiador o sobre el escritor o lo que sea no es la verdadera historia, sino los ideales puestos al servicio de su interpretación histórica. Y eso es fatal para el periodista, el escritor, el historiador, etcétera. Lo descalifica y además al poco tiempo se descubre que no es verdad y queda en ridículo. Sobre esto de la objetividad yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Yo suelo emplear otra palabra que es la veracidad, ¿no? La objetividad es como un diamante puede tener hasta 72 caras y cada cara tiene un brillo distinto, pero es un solo diamante, o sea, y el diamante se puede ver, según las vueltas que le dé, el diamante cambia absolutamente de forma según le da la vuelta, ¿no? Es tan legítimo que haya personas que defiendan que no se puede construir en un paraje de la belleza y de la historia de los oasis Mapaloma o en las dunas. Y es legítimo también que haya otras personas que con argumentos legales digan que es legítimo construir porque eso crea empleo. Los dos puntos de vista son razonables, tienen su razón. Yo estoy más a favor de uno que de otro, pero no insulto ni le quito totalmente la razón al que opina según el punto de vista que yo no opino. Quiero decir que muchas veces se pretende encontrar algo que se lleva miles de años, iba a decir millones, pero no es verdad, miles de años buscando, que es la verdad absoluta, que solo la han descubierto
unos cuantos dictadores que han hecho unas escabechinas tremendas, ¿no? Entonces, yo creo que la Constitución, uno de sus artículos fundamentales es el que reconoce el derecho de los españoles a equivocarse, que es el derecho a la libertad de expresión. La libertad de expresión, en el fondo, es el derecho a equivocarse. Yo me puedo equivocar. Hay, digamos, una frontera, ¿no?, que es no mentir, no engañar. Y estamos viendo que el problema de este país es que hay mucha gente en puestos de mucha influencia, sean periodísticos o políticos, que engañan como bellacos. Pero lo peor de todo es que hay personas que engañan y se ponen coloradas, pero hay personas que engañan y se lo creen o les importa un rábano y no se ponen coloradas, y esos son los peligrosos, los que engañan y no se ponen colorados o se afectan el bigote cuando se lo mueven. ¿Alguien más quiere? Antonio. ¿Qué es la señorita? Es Antonio. Sí, hola, buenas tardes a todos, y especialmente a mi compañero y sin embargo amigo, Ángel Tristán. Lo conozco hace muchísimo tiempo, y yo lo que quiero decir es una cosa de predicar y otra de dar trigo, ¿no? Ángel Tristán no solamente predica, sino siempre ha dado trigo. Y voy a poner, no lo quiero extender, pero voy a poner un ejemplo muy claro, yo creo que muy sintomático de lo que ha sido y lo que es Ángel Tristán. Para mí, con respeto a todos los demás, ¿no?, para mí el mejor alcalde que hemos tenido desde el advenimiento de la democracia ha sido Juan Rodríguez Doreste. Fue Ángel Tristán Pimienta, cuando era secretario general de la Educación Local de Las Palmas de Gran Canaria, que convenció a Juan Rodríguez Doreste para que fuera candidato por el Partido Socialista a la alcaldía de nuestro municipio, Las Palmas de Gran Canaria. Quiero decir con esto que el dar trigo también fue porque él sabía perfectamente que Juan Rodríguez Doreste no le iba a fallar a él, no iba a fallar al partido ni a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que es la que se debía. Cosa que lamentablemente, y lo ponía muy claramente, lo decía antes el buen compañero también y amigo Paco Pomares, con otros alcaldes que él nombró, y tú también has nombrado. Han venido otros que lamentablemente no han hecho la función, ya no en pro y en beneficio de la ciudad, sino estoy hablando de la ética que tuvo siempre Juan Rodríguez Doreste como algo suyo y que difundió con su ejemplo. Y yo decir, para terminar, que Juan Rodríguez Doreste a los 81 años perdió la alcaldía, no por la gestión. Aquí está Joaquín Casariego, que está con el plan de Las Palmas de Gran Canaria y sabe lo que se trabajó. Simplemente que se fue a la oposición con muchísima dignidad, cosa que actualmente muchos de los políticos, cuando terminan de un cargo, de seguida están buscando, cosa que no hizo Juan Rodríguez Doreste. Y después de decirte que estuvimos juntos en el comité regional, primer comité regional, Pablo también estuvo y algunos compañeros más aquí, y yo con bastante pesadumbre tengo que decir, como socialista, que en nuestra época, tú sabes perfectamente, Ángel, que la palabra honradez no se utilizaba en absoluto en el PSOE. Era consustancial, implícito en un socialista ser honrado. Y lamentablemente hoy todos los partidos, incluido el PSOE, tienen que hacer de forma explícita esa palabra en todas las resoluciones. Nada más que quería decirte eso, que enhorabuena por el, no lo he leído, pero estoy seguro que el contenido va en la línea que yo expreso. Bueno, pues si lo lees te va a llevar una sorpresa porque hablo de ti.
Y cuento una pequeña anécdota que tiene que ver con el tema de la corrupción en los partidos, ¿no? Yo creo que el primer caso conocido de corrupción en un partido ocurrió en la agrupación socialista en Las Palmas de Gran Canaria, cuando dos legionarios, ex legionarios, un señor mayor y otro que le llamaban el Valleca, que no recuerdo el nombre ahora, entraron allí y bueno, pues, eran pocos y tal, y entraron, ¿no? Y entonces al final pues nos dimos cuenta de que esos señores estaban robando, ¿no? Se habían hecho con la cantina y entonces habían hecho un negocio con la cantina y tal. Y nada, pues se reunió la ejecutiva y como estaba aprobado, bueno, pues había presunción de inocencia, porque el tribunal decidió que tal y a la calle, ¿no? Entonces el señor mayor apareció una tarde y me puso una pistola en la cabeza. Y bueno, yo creí que estaba descargada y tal. Estrella, la secretaria, casi le da un vaído, ¿no? Y quien salvó la situación fue Antonio Aguado, que vino por detrás, lo cogió, lo tiró al suelo y le quitó la pistola, y al final aquello pues fue a la... Yo nunca le he agradecido, nunca he dicho en público gracias Antonio, porque tú eres el culpable de que yo publique tantos libros y de que siga dando el coñazo en los periódicos, ¿no? Pero bueno, quiero decir que esta fue una historia verídica, y que cuando me dicen, mire, ¿usted alguna vez le ha pasado algo así distinto? Sí, me ha pasado alguna cosa distinta, ¿no? Y bueno, normalmente cuando lo cuento se creen que he bebido, pero el agua con gas no produce todo efecto, ¿no? Y en cuanto a todo lo demás, efectivamente son historias pasadas, todos tenemos nuestra historia detrás, y cuando no había democracia, pues como dije al principio, muchos periodistas tomamos un partido y yo estoy con aquellos periodistas que una vez consolidada la democracia, el partido que tomamos fue solamente el partido de la profesión y dejamos cualquier otro condicionante, ¿no? Porque el hecho incluso de votar ya implica un condicionante. Entonces, bueno, a veces uno tiene que ser tosudo y defender una integridad que en el fondo me dice, bueno, pero esa es la integridad de las piedras, ¿no? Bueno, pues es que con las piedras se hacen las catedrales y las pirámides y duran un montón de tiempo. ¿Alguno más anima? Sí, bien, antes te oí nombrar a Thomas Jefferson, para mí un ser maravilloso que se anticipó a los tiempos. No me quiero meter con lo que dijo de la banca, pero sí decirte a ti algo que tal vez tú podías, hombre más instruido que yo, cómo diablos, estando la información en manos privadas, empresas privadas, pero que andan buscando el negocio, emprender, como quiera que sea, podemos gozar de una democracia auténtica. Solamente eso. Como no se puede gozar de una democracia auténtica es con la prensa del movimiento o del partido de la Unión Soviética o el Granma de Cuba o la prensa de Chávez. Así no hay libertad de prensa. La libertad de prensa hay que entenderla como un juego de equilibrio, como que todo el mundo tiene derecho a expresar una opinión, aunque a veces no se crea. De ese juego de equilibrio, de esa libertad absoluta de opinión, es en donde está la verdad aritmética. Claro, tú puedes coger una información de un periódico, de otro periódico y el de más allá. Al final, el periódico que tiene la razón, ese periódico al final termina vendiendo más, pero al final termina imponiéndose esa opinión simplemente por el contraste de veracidad. Yo he estado en una empresa, estoy en una empresa en la que en momentos de gran tensión los periodistas nos hemos sentido respaldados en nuestra opinión. Por ejemplo, hay un caso clarísimo, el del periódico Levante en Valencia, Guillermo, cuando Francisco Camp, bueno, pues hizo lo que aquí hizo Soria en el ayuntamiento también con nosotros, quitar la publicidad porque molestábamos. Al final los tribunales en Valencia le dieron la razón a Prensa Ibérica
Y el gobierno de Camp tuvo que pagar la publicidad que no puso, pero que tenía que haber puesto. Y además fueron condenadas en otra sentencia las Cortes Valencianas por hacer lo mismo, por boicotear a un periódico que era el Levante, el Mercantil Valenciano de Prensa Ibérica. A veces hay periódicos que no se enfrentan. Yo entiendo que en la crisis mantener la bandera de la libertad tiene sus peligros, pero se está manteniendo. Hay periódicos que la mantienen, hay otros periódicos que no. Pero entre los periódicos que sí y los periódicos que no, bueno, pues yo creo que la gente al final no es tonta y la gente se da cuenta quién hizo estallar la bomba del 11M. Al final la gente se da cuenta y la gente se da cuenta de por qué ha dimitido el fiscal general y la gente se da cuenta de cómo Bárcenas. El problema de Bárcenas no es que se haya descubierto que robaba o que esté ahora en la cárcel. El problema de Bárcenas es que fue senador del PP por Cantabria, porque como dice el presidente de Cantabria, Revilla, con mucha gracia, aunque ella cansa tanta gracia, si hubieran puesto una vaca habría salido también, porque iba con la sigla del PP. Entonces, siempre que damos la posibilidad al gobierno de que en aras de un interés difuso, confuso y profuso, como diría el conde Romanone, ejerza la censura, vamos aviados. Vamos aviados. La ley de transparencia, todo eso son trampantojos. Ley de transparencia sí, pero se cambia por tercera vez al jefe, al comisario general puesto por el gobierno, porque no quieren que investiguen la trama Gürtel, como le dice el juez de quien es policía judicial. Entonces, ¿para qué sirve la ley de la transparencia? ¿Para saber cuánto gana el policía ahora en el retiro? El problema es porque lo han quitado, no cuánto gana. Por eso la ley de la transparencia está muy bien, es muy moral, muy edificante, muy transparente, pero o se respeta la Constitución o no se respeta la Constitución. Y las reglas del juego, que eso es las reglas del juego. Pues si no hay más intervenciones, damos por terminado el acto y muchísimas gracias por venir y nada, que tengan felices fiestas y próspero año nuevo.
día, pero es que yo veo así. Ya el domingo se le quita todo. El domingo se le quita todo. Esas canciones se